tal amigos? Hoy quiero dar la introducción al curso de estática. Es un curso bastante interesante. Debemos tener claro que para arrancar este curso tenemos que tener conocimiento de ciencias básicas un poquito bien definidos, pero nada que no podamos corregir en el transcurso de este curso en caso de que no poseas esos pequeños conocimientos. Básicamente empezaremos con una pequeña introducción a vectores, que es un vector, sus componentes, suma de vectores, aplicación. Por eso les decía que teníamos que tener claro un poquito de ciencias auxiliares básicas, como lo es la trigonometría. Y finalizaremos este video con un poquito de ejercicios para haberlo aprendido, los conceptos básicos. Entonces, básicamente, empecemos con qué es un vector. En física estática, prácticamente, que es este curso, que a propósito lo vamos a desarrollar con el texto guía de mecánica vectorial para ingenieros de Vivian Johnston. Y pues no, arranquemos. Entonces, ¿qué es un vector? En estática hablamos de fuerzas. ¿Cómo podemos representar una fuerza? Simplemente hacemos una especie de segmento de recta y le aplicamos una cabeza que indica ese sentido, hacia dónde va. Puede llamar, por ejemplo, este es el punto A y este es el punto B, y este pedacito de aquí, este segmento de recta, se va a llamar F. Simplemente así denotamos una fuerza en estática. Ahora, dejemos algo claro: ¿de qué se compone un vector? Listo. Esto, fuerza, es lo que vamos a conocer como valor numérico, lo que se conoce como magnitud. Listo. Entonces, siendo esta la magnitud. Listo. Básicamente tenemos que establecer siempre un sentido. Vamos a decir que nuestro vector vamos a decir que nuestro vector va de A hacia B y lo denotaremos con una flechita. Listo, quiere decir que va de aquí hacia el punto B, y este lo vamos a llamar punto de origen. Listo. Entonces, también tenemos que tener claro que también existe un ángulo que lo podemos llamar teta o alfa. Pues no importa, simplemente son notaciones, pero siempre que digamos voy a aplicar una fuerza, ¿cómo la visualizo gráficamente? Así siempre la voy a denotar gráficamente. Esa es la sintaxis que vamos a utilizar para los vectores. Entonces, un repaso: tiene una fuerza, que es el valor numérico, que es la que conocemos como magnitud. Simplemente esto es lo que conocemos como magnitud, que 5, 6, 7, 8 unidades, newton, kilogramo fuerza. Ya veremos más adelante, poco a poco vamos desglosando eso. Tiene un sentido, sí, va de A hacia B o viene de B hacia A, no importa, simplemente hay que denotar, siempre hay que darle eso. Esa es la diferencia con un escalar. Por ejemplo, la longitud se utiliza para medir un espacio, ¿cierto? Por ejemplo, del punto A hacia el punto B hay 5 metros, los mismos que hay de B hacia A. Pero no puedes decir cuál es el sentido, no puedes decir si hay una dirección, porque simplemente esto es lo que se conoce como
un escalar. Y los escalares simplemente tienen es magnitud, no tienen estas características especiales que tienen los vectores. Entonces yo sé que esto de pronto ya lo saben, pero la idea es que arranquemos como si nadie, o bueno, los que van a entrar a este curso, están iniciando, no tienen estos pequeños conceptos claros. Entonces la longitud es una magnitud escalar, es de carácter escalar, mientras que los vectores tienen otras características, tienen dirección, sentido y magnitud. Simplemente en el transcurso de este curso, suena raro, vamos a darnos cuenta por qué hay que tener claras estas pequeñas diferencias. Por ejemplo, los vectores tienen componentes, los escalares no tienen componentes. Ahora vamos a ver qué es una componente. Básicamente, digamos que medio asumimos que es un vector. Un vector simplemente es una representación gráfica de una magnitud que posee una dirección y un sentido. En este caso, lo que nos interesa es simbolizar o dar a entender en qué sentido y cuánta cantidad es una fuerza. Listo, ahora vamos a ver los componentes o las componentes que tiene un vector. Voy a dibujar por aquí un vector. Le vamos a pintar un sentido y vamos a decir que este vector se va a llamar F y su magnitud va a ser 10 newton. Simplemente eso, sencillo, nada extraño. Listo. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Le voy a pintar un ángulo del que ya habíamos hablado y le voy a dar un valor a ese ángulo de 30 grados, a modo de ejemplo, claro. Listo. Entonces básicamente esta es la representación de una fuerza que está en el primer cuadrante. Perdón, discúlpenme, yo les enumero, bueno, les nombro. Este es el eje Y y este es el eje X positivo. Listo. Entonces ya hice una representación gráfica de que es un vector. Ahora yo puedo descomponer este vector en sus componentes rectangulares, que es este tema precisamente que vamos a hablar. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis y para eso voy a hablar un poco de las funciones trigonométricas. De pronto me estoy adelantando un poquito, pero creo que es necesario ver esto. Supongamos que este triángulo es rectángulo, supongamos, porque no me quedó muy bonito, y aquí tengo un ángulo. Este lado lo llamaré la componente en Y y este lado lo llamaré la componente en X, ¿ok? Y este lo voy a llamar H, que análogamente, si se observan, miren lo que voy a hacer algo por aquí. Este triángulo sería igual, este triángulo que tengo aquí sería igual a este triángulo que sería acá. Listo. Este lado lo voy a llamar FY y este lado lo voy a llamar FX. Simplemente quiero mostrarles algo interesante, que si no se saben las funciones trigonométricas deberían recordarlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Planteamos la función seno. Decimos que, perdón, esto es, a ver, decimos que seno de ese ángulo va a ser igual a Y sobre H, o sea, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a decir que coseno de ese ángulo va a ser igual a X sobre H, ¿correcto? Y ahora vamos a decir que tangente de ese ángulo es igual al cateto opuesto
sobre cateto adyacente, que sería la x. Listo, estas son las tres funciones trigonométricas que vamos a usar de momento para que veamos la aplicación y lo importante que es tener este conocimiento de nuestro lado. Vamos a borrar por aquí simplemente. Bueno, ahora digamos que yo quiero conocer la componente en x de este vector, de este de aquí. Yo quiero simplemente ese vector fuerza, que es de 10 newton. Yo quiero saber qué cantidad de fuerza se va por el eje X y qué cantidad de fuerza se va por el eje Y, porque este y este eje son paralelos. Entonces yo puedo decir qué cantidad de fuerza se va por el eje Y. Ahora, ¿cómo hago lo siguiente? Recuerden que nosotros teníamos un triángulo como este que está aquí, y en ese triángulo, si nos daban el valor de este ángulo, vamos a escribir con rojo, y nos daban el valor de la hipotenusa, yo podía encontrar cuánto varía el valor de x y el valor de y. Y básicamente es lo mismo que pasa con este vector. Es una analogía que quiero hacer para que se den cuenta la aplicación de las funciones trigonométricas. Ahora, si yo quiero conocer cuánto vale este lado x de mi triángulo, que sería semejante a este lado x de este triángulo imaginario que le formé al vector, simplemente debo buscar es una función que me relacione estos dos lados conocidos, tanto esta h como este ángulo de aquí. A ver, miremos, seno de teta es igual a y, pero ya miren que no me está relacionando la x. Sí, me está relacionando el ángulo y me está relacionando la h, que son dos datos conocidos, pero no me está relacionando la variable de interés, que es la f de x en este instante, porque me interesa la componente en x. Pero miren y fíjense que coseno de teta sí me relaciona las dos variables conocidas con la variable desconocida, que es la x. Haciendo la analogía, podemos decir que seno de 30 grados va a ser igual, perdón, seno no, es coseno, me disculpa. Entonces decimos que coseno de 30 grados va a ser igual a cateto adyacente, o sea la componente en x, sobre 10 newton. Y listo. Simplemente, ¿quién es la incógnita? Vean, aquí está la componente en x. Despejemos, simplemente despejemos. F de la componente en x, f de x va a ser igual a coseno de 30 grados por 10 newton. Que lo vamos, entonces básicamente, si lo quieres ver, pues simplemente lo resolvemos. Déjeme, yo lo hago en la calculadora, y esto nos da igual a 5 raíz de 3, lo que es aproximadamente igual a 8.66. Listo. Básicamente esta es la componente rectangular, o lo que se conoce como componente rectangular. A muchos estudiantes les da dificultad entender ese lenguaje, pues aquí básicamente en el curso lo vamos a ir desglosando poco a poco. Ahora, digamos que queremos hallar la componente en y, entonces ahora sí podemos utilizar la función seno, porque me relaciona dos lados conocidos, perdón, dos datos conocidos, en este caso la h, que sería la hipotenusa, que h, si no se han dado cuenta, va a ser igual a, que f y h análogamente son iguales. Entonces básicamente podemos plantear la función seno, y nos dice que seno de 30 grados va a ser igual a
cateto opuesto, o sea, FY, el opuesto. Siempre que hablamos de cateto opuesto, adyacente, vamos a hablar con respecto a θ. ¿Quién es el opuesto de este ángulo? FY. ¿Quién es el adyacente? Lo que esté por debajo, o sea, FX. Entonces siempre, yo no recomiendo que memoricen que cuando voy a hallar Y siempre es seno y cuando voy a hallar X siempre es coseno. No, porque depende de la posición del ángulo. Siempre hablamos, seno siempre va a ser cateto opuesto, entonces hay que ver quién queda de opuesto en ese instante. Entonces, FY sobre 10 Newton. Podríamos despejar esto inmediatamente y sabemos que FY va a ser igual a seno de 30 grados por 10 Newton, lo que es igual a 5. Listo. Seno de 30 grados es igual 5 Newton y 5 Newton por aquí. Bueno, déjenme decirle algo. Por ejemplo, para esta voy a escribir con otro color para hacer la diferencia con verde. Le voy a poner aquí el signo que no se acostumbra a poner cuando es positivo, pero quiero hacer referencia a algo. Fíjense que este vector básicamente lo reemplazamos por dos vectores que son colineales. Miren, lo voy a poner aquí. Gráficamente lo que hicimos fue esto: reemplazamos ese vector de 10 newtons por dos vectores, uno de 5 newtons y otro de 8.66 newtons. ¿Por qué puse los positivos? Para que se hagan una idea. El signo en esas magnitudes no indica que es positivo o es negativo. Las magnitudes yo las considero algo neutras, sí, son positivas, pero nunca va a haber una magnitud negativa. El signo simplemente indica es para dónde van, en qué sentido van. En el eje X, si tiene un más o no tiene el más. Convencionalmente en matemática, cuando no se pone el signo más, se asume que es más, quiere decir que va para el lado derecho de las X. Si esto tuviera un menos aquí, tendríamos que esta flechita apuntaría hacia este lado, hacia el lado negativo de las X. Entonces, para que no entremos en confusión de que es que las magnitudes nunca van a ser negativas. Ese signo simplemente lo que indica es hacia dónde apunta esa cabeza del vector, en qué sentido va. Listo. Ahora, ¿cómo podemos corroborar? ¿Cómo podemos corroborar que esto que estamos haciendo sí esté bien hecho? Que no nos digan, pues, cómo creemos que el procedimiento que nos están mostrando tiene sentido. A ver, recordemos un poquito a Pitágoras. Recuerden que Pitágoras decía que la hipotenusa era igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto lo planteó el señor Pitágoras. Y créanme que esto tiene relación con las funciones trigonométricas. Entonces básicamente debemos de reemplazar los valores de x al cuadrado y los valores de y al cuadrado. Si reemplazamos y llegamos aproximadamente igual, porque nosotros no tomamos por ejemplo aquí todos los decimales, sí nos va a dar algo muy cercano a 10 por lo menos. Y así corroboramos que nuestra descomposición de vector en componentes rectangulares está buena. Entonces decimos que h va a ser igual a la raíz, ¿quién es x? 8.66, pongamos 8.66 al cuadrado más 5 al cuadrado.
y simplemente hagámoslo en nuestra calculadora. Raíz de 8.66 al cuadrado más 5 al cuadrado igual a 9.99, o sea que esto es igual a 9.99, que podríamos decir que aproximadamente es igual a 10 newton. Dato original, que era la fuerza, porque recuerden que habíamos dicho que F era igual a H y esto es igual a 10 newton, ¿correcto? Entonces no hay ningún problema. De momento simplemente aprendimos a descomponer las componentes rectangulares de un vector. Ahora, si yo tuviese otro vector, yo puedo sumar las componentes de mi vector con otro vector. Veamos un pequeño ejemplo en el próximo video de cómo puedo sumar las componentes rectangulares.